Hola, hola, les saluda nuevamente Juan Esteban, los tengo al chat en otro video más de el canal del análisis de Juanes, donde siempre hablaremos de fútbol, de deporte nacional e internacional. Y empecemos de una vez porque hay muchos temas por tocar. Iniciemos con el mercado de fichajes que sigue y que por fin, sí, por fin, el Once Caldas, el otro campeón de la Copa Libertadores. Ya vamos a hablar del primer campeón de esta Copa, Atlético Nacional, y el gran especial que hacemos aquí en el análisis de Juanes. Pero por lo tanto, en el Once Caldas se despertó, por fin se ha estado despertando en los últimos días y ha incorporado ya 6 contrataciones de no renombre, no tanto renombre, pero fichajes que bien o mal sirven para llenar al menos la plantilla. Increíble, esa es la mentalidad de los dirigentes, pero pues por lo menos han llegado contrataciones al equipo de Manizales. Estamos hablando de David Balanta, un jugador que es de mucha inseguridad, no tan apropiado en sus características de goleador, no ha hecho un gol en toda su carrera futbolística y es un jugador irregular. Igual de manera David Valencia de Alianza Petrolera, procedente del equipo de Barranca Bermeja. Pedro Baloy es un jugador de 22 años que viene de Río Negro Águilas, de Águilas Doradas mejor, pero que no ha tenido su continuidad y no ha explotado de la mejor manera con sus características que tiene. Es un jugador que tiene proyección al ataque, pero no es determinante en esa posición. Faider Burbano, un jugador de 28 años, procedente del fútbol de Bulgaria y que ha pasado aquí por grandes clubes como Atlético Bucaramanga, Independiente de Medellín, Independiente Santa Fe también tuvo un paso, pero sin mucha relevancia, sin mucha importancia en el fútbol profesional. Y esperemos le vaya bien en el equipo de Manizales. Joyver González, y cierra la lista hoy Jesús David Murillo, un defensa lateral derecho de 27 años, procedente de Junior de Barranquilla, la mejor contratación quizás del equipo Once Caldas hasta el momento, pero la mentalidad de este equipo es pésima respecto a otros equipos. Por ejemplo, Independiente Santa Fe confirmó la llegada de Michael Rangel y el jugador Sherman Cárdenas, dos jugadores, pero dos jugadores eficientes, eficaces, dos jugadores importantes en el medio nacional y que sin duda son y serán muy eficaces, de mucha determinación en el equipo dirigido por Harold Rivera, que también estará en esta campaña de Independiente Santa Fe 2021, una liga Betplay de Mayor que está a puertas de iniciar el torneo local. A menos de una semana está por iniciar el torneo local de la liga Betplay de Mayor, pese a tantos rumores de que se va a suspender, se va a aplazar el debut de la liga Betplay. Hasta ahora, hasta el momento, la liga Betplay de Mayor comenzará en el fin de semana del 16 de enero. Y ahora sí, empecemos con lo que será este especial. Hablemos de Atlético Nacional, uno de los equipos más importantes en el rentado nacional. Por eso tenemos de fondo el escenario del Atanasio Girardot en la ciudad de Medellín, una cancha espectacular, excelente, una cancha donde ha visto la selección Colombia, donde se ha consagrado grandes títulos el equipo del Atlético Nacional. Cuando hablamos de Atlético Nacional estamos refiriéndose a un equipo que se le exige títulos, se le exige resultados en cada año, y si tenemos en cuenta los últimos 2 años del equipo verdolaga, no nos damos cuenta de esto porque la última obtención del título del equipo verdolaga fue en el 2018, una Copa Colombia frente al Once Caldas. Y ese fue el último torneo que el equipo de Atlético Nacional logró conseguir en el rentado nacional. Entonces, teniendo en cuenta ese análisis, esa estadística, podríamos decir que el equipo Atlético Nacional ha fracasado en los últimos años, pero también hay que tener en cuenta varios puntos importantes. Estamos hablando de que en el 2016, cuando quedó campeón de la Copa Libertadores, en el 2017 también, esa generación dorada de esos grandes jugadores, de esos excelentes jugadores de calidad, ya se fueron acabando, se fue distorsionando esa nómina, esa plantilla de Alexis Enríquez, del mejor, de Marlon Moreno, que también estaban en esa plantilla, de Alexis Mejía, de varios jugadores, del mismo Franco Armani, jugadores importantes que hoy no están en el equipo de Atlético Nacional, Daniel Bocanegra, y entonces este proceso se termina, se da por finalizado una generación dorada, como ya lo hemos reiterado,
donde ganó todo el equipo de Atlético Nacional y tenía que empezar desde ceros el equipo verdolaga a conseguir nuevos jugadores y a reforzar mejor su nómina poco a poco, y hasta hoy tiene una muy buena nómina, una muy buena plantilla que ha tenido muchos procesos, ha pasado por muchos técnicos que no le han dado esa consolidación importante para que este equipo explote. Estamos hablando que después de esa época llegó Juan Manuel Lillo sin mucho pasado en el equipo de Atlético Nacional, Jorge Almirón, que llegó con muchas expectativas pero que no resolvió y no tuvo los importantes resultados que se le exigía a este técnico argentino. Paulo Autori y Juan Carlos Osorio, el más reciente técnico de Atlético Nacional, y hoy Alexandre Guimaraes, quien tiene la responsabilidad de volver a la gloria al equipo Atlético Nacional. Un Alexandre Guimaraes que es un técnico que no de mucha proyección, un técnico que no le veo que esté 5 o 6 años en una misma institución. Por ejemplo, en el América de Cali, en 6 meses, en un año, logró convertirlo campeón, pero eso no pasa en todos los casos. Es un técnico ganador y por eso lo ha contratado los dirigentes del equipo Atlético Nacional. Juan Carlos Osorio también tenía una muy buena nómina cuando llegó. Eran muchas las expectativas que se tenía con el técnico risaraldense, una gran plantel, pero que tenía... Además, Osorio había hecho grandes planteamientos, había puesto a jugadores en unas posiciones diferentes y le habían dado resultado. Hablando de Palacios, el defensor, que lo había puesto como central, como volante 6, como un jugador de varias posiciones, pero que en algunas posiciones no le marcaba diferencia la que tenía. A pesar de que era un jugador con muy buenas condiciones, con muy buenas características, lo fue desgastando para que se perdiera y se opacara más en la plantilla del Atlético Nacional, y hoy no está este jugador en la plantilla del equipo verdolaga. Atlético Nacional, un equipo con muy buenos referentes, tiene a Harlan Barrera, a Vladimir Hernández, a Gerson Candelo, que estamos de acuerdo, no fue el mejor 2020 de estos jugadores, pero es indiscutible que estos jugadores tienen unas características diferentes, tienen liderazgo, tienen experiencia, jerarquía, y eso es lo que se le mezcla, lo que se le importa en el fútbol nacional. Además también tiene jugadores juveniles. Ya hemos hablado aquí en este canal de la importancia de mezclar jugadores juveniles con jugadores de experiencia. Tiene jugadores de experiencia como el mismo Harlan Barrera, el mismo Vladimir Hernández, Jefferson Duque en la zona de delantero, y también tiene jugadores juveniles que apenas los está fortaleciendo y los está acercando a la titularidad, a la formación del equipo verdolaga, como Blanco, como los jugadores que llegaron, que más adelante vamos a hablar de ellos, Neider Moreno, Nicolás Hernández, un jugador que para mí debería ser titular pese a la poca nómina que tiene el equipo verdolaga en la zona defensiva. Es quizás la donde más se le debería hacer refuerzos y donde más se debería reforzar el equipo de Atlético Nacional. Entonces el equipo verdolaga tiene una gran base, tiene una gran nómina, que pese a que sí estamos hablando de que en el 2020 no fue el mejor año para ninguno de ellos, pero porque no se tenía un colectivo. Siempre se llegaba a que tenían que buscar una individualidad, ya fuera de Harlan Barrera, un desborde de Vladimir Hernández, la magia de Andrés Andrade, el Rifle Andrade, que fue importante también en el 2020 en comienzos. Ya después, post pandemia, post paro del fútbol colombiano, no fue referente, no fue importante el Rifle Andrade, pero que siempre ha demostrado tener muy buenas condiciones para el medio nacional y que en esta temporada va a ser importante para el equipo Atlético Nacional, y es un jugador que siempre te asegura conseguir anotaciones, es un jugador que siempre va de caras al arco rival, y es un jugador muy importante de jerarquía, de rodaje, de experiencia, y que eso hace consagrar también a los nuevos jugadores que van llegando a la plantilla del equipo Atlético Nacional. Esta temporada tiene muy buenos jugadores, como ya lo hemos mencionado, se ha reforzado de muy buena manera. Estas son las altas del equipo Atlético Nacional. Jonathan Marulanda es un jugador joven, pero que de muy buena proyección, un jugador que sabe jugar en esa posición. Hajem Palacios, un jugador que regresa al equipo de Atlético Nacional,
Neider Moreno, Nicolás Hernández, que también regresan al equipo verdolaga, jugadores que estaban en préstamo en otros equipos y que han tenido más madurez, más experiencia, más partidos y harán que sea un refuerzo más para el equipo de Atlético Nacional en la base, en la parte defensiva. Neider Moreno es un jugador desequilibrante, un jugador ágil, rápido, un jugador que puede ser suplente y puede ser una muy buena alternativa para rescatar y para reemplazar a Gerson Candelo, a Vladimir Hernández en la otra parte. Mientras que también contrató a Danovis Banquero, un lateral izquierdo importante de Atlético, que procedente del Deportes Tolima, y que será un refuerzo para el fútbol colombiano, un jugador experimentado, además anota goles y es un líder de liderazgo, que genera respeto en la posición defensiva para el equipo de Atlético Nacional. También regresa Kevin Mier, el arquero juvenil que estaba en otro equipo, y también como refuerzos llegan Jonathan Alves, un jugador, un uruguayo que pasó por el Junior de Barranquilla, que ha estado en Ecuador, en la Liga de Quito, en Barcelona de Guayaquil, y ha sido referente con sus anotaciones en los torneos locales e internacionales. En Junior, cuando estuvo en Colombia, no le fue de la mejor manera, y esperemos que en Atlético Nacional pueda resolver y pueda ser importante junto a Jefferson Duque en esta dupla de la zona delantera. Y en la zona 6, la zona más importante quizás, de base, la zona más desequilibrante, Michael Chacón, un holandés colombiano, colombo holandés mejor, procedente del fútbol holandés, pero que es colombiano y que además en videos los hemos visto que es fuerte, que es fortísimo en la marca, que es un jugador aguerrido, que entrega todo y que es un jugador muy bueno para defender y muy bueno para recuperar balones. Además es una muy buena alternativa para los dirigidos por el técnico Guimaraes en esta zona donde solo tiene a Brian Rovira como en esta función. Pese a eso, las bajas del equipo Atlético Nacional son las siguientes: Cristian Mafla, José Cuadrado, Elivelton Palacios, jugador que hablábamos, que era el que tuvo buenos pasos en algunos momentos en el equipo verdolaga, en algunas posiciones, pero poco a poco Juan Carlos Osorio se le fue opacando este jugador y nada que hacer, y ya se fue del equipo el Atlético Nacional. Diego Bragueri, un central lento, pero que cumplía, un central de experiencia, de rodaje, y ahora ha llegado nuevos centrales, nuevos jugadores para cubrir esta posición. Estefano Arango, que no cumplió, llegó con muy buenas expectativas, todo lo que había demostrado en la Alianza Petrolera, y no se logró consolidar ni siquiera en el 11 titular. Y Fabián González Lazo, un jugador que pasó por el Millonarios y de muy buena manera, muy buenas actuaciones las que había logrado en el equipo embajador. Pese a eso no logró consolidarse en tampoco reforzar la zona delantera del equipo Atlético Nacional. El equipo creo que debería mejorar su arquero con la salida de Cuadrado, que era el titular. Sin embargo, tiene a buenos suplentes. Estamos hablando de Aldair Quintana, que es un gran juvenil. El mismo Kevin Mier, que acabó de reiterar y de volver a la institución verdolaga. Pero creo que deberían contratar un mejor arquero, un arquero de peso, de renombre para el fútbol profesional colombiano. De resto, creo que un central de más jerarquía para consolidar esa zona de defensivas, y de pronto quizás un lateral derecho que sea de proyección en el ataque, un lateral derecho que te dé y te garantice proyección en el ataque y también desbordamiento, centros, apoyo en el ataque, pero que también se resguarde, sepa cubrir su zona defensiva y que sepa entender las jugadas en el 2-1, en los doblajes que siempre se hacen en las diferentes circunstancias del partido. Atlético Nacional, que tiene una gran base, una gran nómina titular, y esta sería la nómina titular del equipo Atlético Nacional para este año 2021. Hay que tener en cuenta que esta nómina que estamos presentando en pantalla no será, es teniendo en cuenta las características, los liderazgos que se tiene con los jugadores que han llegado. Estamos claros que jugadores como Gerson Candelo, como Harlan Barrera, como Andrés Andrade, son jugadores que no explotaron de la mejor manera en el 2020,
pero que por sus condiciones se les debe dar la oportunidad y se les debe dar la garantía de que responden y que van a responder en este 2021, así lo esperan los hinchas del Atlético Nacional. En el arco, Aldair Quintana, sin embargo, como lo mencionamos, es importante que el equipo contrate a un arquero de peso, de nombre, que sea importante para el medio nacional. Lateral de izquierdo, Danovis Vanguero, que es un jugador aguerrido y un jugador referente que llegó procedente del Deportes Tolima. Gerson Mosquera, un jugador que también fue importante, jugador juvenil que fue importante en la era de Juan Carlos Osorio, y se le debe dar continuidad a ese proceso, a este jugador, para que siga cogiendo experiencia. Nicolás Hernández para mí se ganaría la titular, sin embargo, porque son dos jugadores juveniles, se debería contratar a un central de peso para cubrir esta posición. De lateral derecho, Jonathan Marulanda, creería que a pesar que es un jugador nuevo, llega a inyectar de muy buena manera esta zona defensiva y podría ser importante en esta zona de ataque y en la defensiva del equipo Atlético Nacional. Baldomero Perlaza como 6, sin embargo hay otras opciones. También está Brian Rovira, que lo hace de muy buena manera. En partidos del año pasado, Juan Carlos Osorio mezclaba estos dos jugadores, estos dos 6, pero que también Baldomero puede ser un poco más adelantado y Brian Rovira un poco más atrasado para darle esas 6, esa seguridad. Sin embargo, está Michael Chacón, ese jugador joven, ese jugador nuevo que llegó a las filas del Atlético Nacional. Andrés Andrade como 10, junto a Harlan Barrera, Vladimir Hernández y Gerson Candelo como extremos, y Jefferson Duque en la zona de delantera, y también teniendo como suplente, como alternativa, a Jonathan Alves. Sin embargo, también por circunstancias del partido pueden mezclar esos dos jugadores. Por eso decimos que en el medio campo es vital, porque creería que Atlético Nacional tiene una nómina muy rica, tanto jugadores extremos, porque Vladimir Hernández y Gerson Candelo son jugadores hábiles, veloces, que te desbordan, que son referentes en el zona de ataque, pero también tienen jugadores de muy buena técnica, que se pueden agrupar, que se pueden juntar, asociar y generar muy buenas oportunidades de gol, rompiendo líneas, haciendo profundidad en el campo. Estamos hablando de Andrés Andrade y Harlan Barrera, que si bien en el año pasado no se lograron consolidar, no se lograron asociar de la mejor manera, porque si se hubieran asociado hubieran generado una gran dupla en el medio campo del fútbol colombiano, pero en esta temporada sería una muy buena oportunidad para que estos jugadores se acerquen más al esquema de Guimaraes, y teniendo en cuenta el esquema que utiliza este técnico portugués. Vladimir Hernández, un jugador, pero que también sería interesante cambiar la metodología de los extremos e implementar la zona de la zona del mediocampo. Hay jugadores de muy buen pie, Brian Rovira, Andrés Andrade, Harlan Barrera, jugadores de muy bien pie. Además, el mismo Baldomero Perlaza es un jugador que te garantiza de 6, pero también es un jugador un 8, un volante mixto tan importante para el medio nacional. Un Atlético Nacional que siempre se le exige resultados, siempre se le exigen títulos, y la hinchada de Atlético Nacional siempre quiere tener un título en el bolsillo para este año 2021. Años difíciles que han sido para el equipo verdolaga y que esperan puedan tener y puedan celebrar a mitad de año o a final de año. Un técnico que te da garantía, un técnico que sabe, es estratega, prepara sus partidos de la mejor manera, es contundente con su estilo de juego y se apropia de ese estilo de juego, y esperemos que con Atlético Nacional una amplia formación pueda obtener muy buenos resultados para este 2021. Toda la suerte para toda la plantilla de Atlético Nacional, que espera, además va a enfrentar en esta semana por la Copa Betplay Dimayor, y arranca el torneo local frente a Independiente Santa Fe, otro equipo, y ya llegaremos allá a los equipos de la capital del país para hablar y hacer este especial también de Independiente Santa Fe. También hablaremos del Independiente Medellín, el otro equipo referente del medio de territorio antioqueño. Espérelo en el canal del análisis de Juanes. Hasta aquí este video, dale me gusta si te ha gustado esa interacción, suscríbete y comenta. Para nosotros es importante tu punto de vista, tu comentario en las cajas de comentarios, los estaremos leyendo. Muchas gracias por ver este video, chao chao.